Hola, espero que estés muy bien. Hoy día te quiero dejar este video para contarte un poco sobre un concepto que habla de la rendición. Ayer, en esta búsqueda que he tenido estos días, tomé un libro que es El poder de la hora. Ese libro en un momento me resonó mucho, lo empecé a leer, pero lo dejé ahí. Y ayer antes de ayer, ¿no es cierto?, lo saqué de mi estante de libros y sentí que ayer lo tenía que leer. Y para no empezar un proceso que a veces como desde la página 1 y terminarlo, decidí pedir abrirlo en una página desde donde yo sintiera que me iba a servir la información para este momento que estoy transitando. Entonces la temática que justamente encontré hablaba sobre la rendición, la entrega, la confianza, que está muy relacionado a dejar fluir. Y sentía que era tan sincrónico lo que aparecía en el libro que de alguna forma también me hizo comprender esta división que generalmente tenemos, esta lucha por mantenernos en un estado que nos dé una aparente seguridad, pero que está más bien basado en el control. Por ejemplo, los caminos que nos llevan desde un aspecto de seguridad a darnos esta ilusión, ¿no es cierto?, de que todo está bien, de que todo de esa manera, haciendo X acción, nos lleva a un X resultado, nos hacen entramparnos y a la vez limitarnos en un momento. Porque, por ejemplo, si desde un punto de vista económico, yo siento que tengo X caminos, por ejemplo, para solucionar un momento donde no tengo dinero, a lo mejor digo, pido dinero al banco, le pido un dinero a un familiar, soluciono esto a través de vender más barato, hago como una, no sé, una subasta, eh, me endeudo, ya, esos serían como los caminos usuales que me hacían tener, ¿no es cierto?, X resultado. En el plano emocional también funcionamos desde esa zona de cómo obtenemos, ¿no es cierto?, el amor desde una zona que nos permita mantener el control. En mi caso, por ejemplo, detecté algo súper sutil y fue muy como conmovedor entender un poco mi mecanismo, que era el de siempre estar dando de más y a través de ese dar, ya cuando uno entrega algo, ya sea un regalo, un mensaje, atención, lo que conlleva ese regalo también tiene que ver con una parte energética con la que se está ofrendando, entregando. Entonces, desde mi necesidad de ser amada, de ser como atendida, lo que entregaba llevaba esa connotación de necesidad y era recibido por las personas desde una connotación también como de un compromiso. Es como cuando yo lo pude entender esto porque yo decía como, ¿por qué si estoy dando, no recibo? Y me hacía todo este cuestionamiento y decía, en general creemos que para recibir tenemos que dar y si damos más, más deberíamos recibir. Bueno, con el tiempo fui entendiendo que obviamente si uno no empieza a hacer ese trabajo primero hacia adentro, que es darte a ti para nutrirte, para llenarte de ese amor y darte como toda esa atención que uno después quiere buscar afuera, cuando en realidad lo que vas a encontrar afuera no es más que tu propio espejo de carencias y también obviamente de abundancias. Entonces entendía que esta tendencia, ¿no es cierto?, a querer controlar las situaciones, sobre todo el resultado, te hacen estar como rondando en las mismas posibilidades que uno consideró que son las que te ayudan como a salir del paso, ya como lo que decía, los escenarios conocidos nos hacen tener la falsa ilusión
de que todo está seguro, de que al hacer ciertas acciones, vamos a obtener ciertos resultados. Pero ¿qué pasa cuando ya todos esos resultados no llegan por todos estos caminos conocidos que tendía a usar? La vida me está pidiendo a través de un acto como muy simbólico el tener que soltar, ¿ya? Y esto es como un acto de rendición, de entrega. Yo decía, hasta el día de hoy estoy como todavía en este proceso, no digo que lo tenga resuelto, pero sí siento que estoy cada día más en ello. Y es como un aspecto de entregarte a este flujo de la vida desde una profunda liberación. Ya es como encontrar la paz en todos los momentos, incluyendo en los cuales a veces se nos derrumba todo, porque la apariencia de seguridad, ¿no es cierto?, la externalizamos a las personas, a nuestra familia, a través de amistades, a través de, por ejemplo, también me di cuenta, mi zona de seguridad era tener clientes, alumnos, también lo exteriorizamos a través del tener dinero, del tener una casa, ¿no es cierto? Todos los aspectos que nos den una estructura. Si esa estructura afuera no está, todo va a tambalear y lo que te va a llevar a reforzar es cómo está la estructura que representas tú, que es como tu propia seguridad interna. Y en esto entendía que es como un trabajo muy en equipo, donde por un lado entregamos la confianza a Dios, a la divinidad, como queramos llamarle. Por otro lado confiamos en la vida, ya, que nos sostiene, nos sustenta, es como la magia, ¿no es cierto?, que tiene la naturaleza de sostener a los mascotas, por ejemplo, a los árboles. Y otra parte, la tercera patita de esto, es la confianza que tenemos en nosotras o en nosotros mismos. Y ahí es donde el desafío es como bien potente, porque nos hace justamente salir de las apariencias donde nos sostuvimos creyendo que ahí estaba la seguridad. Entonces es como si suelto todo esto material, incluso afectivo, ya como de estructura de soporte, lo que me queda es la estructura y soporte que represento yo, sostenida por la divinidad, sostenida por la vida, por la tierra. Y en ese centro estoy yo. ¿Qué pasa si las bases que tengo internas están inestables? ¿Ya? Si siento que, por ejemplo, desconfío en alguna medida de mí. Una de las creencias que más me ha costado como liberar frente a esto es la creencia del fracaso. Porque el fracaso, por ejemplo, connota mucho con equivocarse. Entonces, cuando tú haces un proceso de sanación, de liberación, que yo le llamaría más bien un encuentro con quien tú realmente eres, desnudas una cantidad de juicios que te has puesto y que has puesto en torno a los demás. Por lo tanto, se da una separación que la veo en el mundo con los demás, pero que también está desde mí misma hacia el resto y desde mí misma también con la divinidad, ¿no es cierto? Porque esto es como un espejo que va hacia mí, repercute en un otro y repercute conmigo con una unidad mayor que sería Dios, la vida, etc. Entonces, si esta división está en mí y tengo juicios sobre mí, lo que va a pasar es que voy a sentir, hasta que no haga este trabajo, ¿no es cierto?, de conciencia de que todo fue como tenía que ser, me va a hacer sentir que las decisiones que he tomado, que son los errores, ¿no es cierto?, cuando enjuicié, cuando me enjuiciaron, tomé malas decisiones, por lo tanto voy a tener mucho miedo a accionar por miedo a equivocarme. Y esto también viene de la mano con otra creencia que es bien potente frente a nuestra ausencia del poder personal, que es sentir que no somos suficientes.
Entonces, cuando empezamos a generar otra vez esta unidad, donde empiezo a sentir que en realidad, si no hubiera vivido X experiencia, no sería quien soy. Si no hubiera vivido la historia con la persona que reaccionó de esa manera, no podría haber llegado al momento en el que estoy. Voy comprendiendo que todo como fue es y ha sido y será perfecto para la evolución de mi alma. Por lo tanto, cuando empiezo a aceptar, empiezo a comprender que la vida no es una lucha, que en realidad con quien yo sentía que estaba tan enojada, tan molesta, es principalmente un mensajero de la separación, del enojo, de la lucha que tengo dentro de mí. Por lo tanto, empiezo a sentir que al reconciliarme hago las paces conmigo misma, y eso hace que a la hora de interactuar con un otro, yo emane esa tranquilidad. Para poder llegar a ese punto, lo que uno requiere hacer son estos actos de rendición. La rendición significa soltar todo. Y soltar todo significa a veces alejarte de las personas que tú quieres, de círculos cercanos, soltar la forma en que habitualmente vives, ser muy consciente de mirarte, de escucharte, estar como 100% atento, atenta a ti, a qué es lo que pasa en tu vida, qué separación tienes adentro de ti, para que cuando hagas este acto de empezar a reconciliarte adentro y darte cuenta que en realidad todo lo que hiciste fue como debía ser, empieza a fluir la aceptación. Y desde la aceptación es que empieza a venir todo este aspecto de rendición, que es como una entrega. Cuando empiezo a sentir, ¿no es cierto?, que las cosas tal como las transité me ayudaron a crecer, a reconocerme principalmente, a saber quién soy, a comprender que todo ese potencial y riqueza siempre ha estado y está y estará en mí, me hace volver a ese centro de poder. Y cuando estoy en ese centro de poder, lo que empiezo a emanar es la seguridad en mí misma. Cuando tengo esa seguridad en mí misma, vuelvo a confiar y a creer en mí. Por lo tanto, empiezo a abrirme a nuevas oportunidades, a nuevas posibilidades y a volver a creer en este orden divino que tiene la vida, ¿no es cierto? Es como todo para que se desarrolle nuestra vida ha sido creado a través de un plan divino. Ese plan divino se genera, ¿no es cierto?, antes de que nuestra alma, es decir, de que nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se materialice, y desde el alma empezamos a crear, a co-crear todo este plan de vida que vamos a manifestar, a crear, incluyendo todos estos diálogos, todas esas historias donde nos vamos a enojar con un otro, donde nos vamos a decir cosas que a veces van a doler, donde vamos a sentir que nos equivocamos, que fracasamos, que lo hicimos mal, que el otro lo hizo mal, que no nos apreció. Entonces creamos una trama basada desde el dolor. Cuando tú empiezas a darte todo este espacio que te lleva como a una rendición, eres consciente de unir esas partes dentro de ti. Y desde ahí empiezas a saber, a visualizar que no existe una lucha, que no hay un enemigo. Es como lo que ayer leía de este libro del poder de la hora, es que la aceptación, ¿no es cierto?, va de la mano con liberarnos de la resistencia y la lucha que nos hace principalmente nuestra mente, porque claramente cuando estamos metidos en esta división interna, lo que vamos a estar constantemente es creando esos escenarios, y esos escenarios son los que tanto tememos. ¿Qué pasa cuando ya salimos de ese juego y empezamos a hacer esa parte de reconciliación? Significa que la manera de ver el estado interno en el que empecé, ¿no es cierto?, a gestar este cambio, me va
a mostrar ese cambio, ¿no es cierto?, cuando me relacione con un otro. Si yo sigo todavía, ¿no es cierto?, me relaciono de nuevo con alguien con quien tuve un conflicto, ya a lo mejor hice un trabajo interno, pero todavía me genera una fricción o todavía hay algo que no está en equilibrio, significa que tengo que volver a ir dentro de mí y buscar por qué una parte de mí todavía está en resistencia y está en lucha. Rendirse como palabra suena como a perder, ¿ya? Y yo decía y entendía un poco desde mi historia, entendía que es difícil desde el concepto del ego querer rendirse, porque es como este sentido de perder una batalla. Y cuando uno tiene un espíritu de perseverancia, quiere persistir, quiere ganar y se para frente al mundo porque quiere conseguir logros, tienes como ese ímpetu, esa fuerza interna, es darle todo un cambio a tu mente que vaya de la mano con tu corazón, ¿ya? Para hacer este enlace y que tu corazón también sienta que esta vulnerabilidad es la que te abre a recibir a través de un acto de confianza, de entrega y de fe. Desde ahí es que volvemos a conectar con esta tercera parte, que es como en un lado está nuestra mente, en otro lado está nuestro corazón y al centro estamos nosotros, nosotras. ¿Y quiénes somos nosotras o nosotros? Me lo ha mostrado a mí como el observador, ¿ya? El observador, que es como, si lo llevo como a un ejemplo, un escenario de que, ¿no es cierto?, se dice que Dios, divinidad, energía, creó toda la humanidad para observarse a sí mismo. Podríamos decir que el observador es quien está a través de su experiencia, que tiene esta división entre su mente y su alma, está experimentando cómo es mirarse y reconocerse a sí mismo a través de este juego donde la división de todo lo que creemos que significa lucha, que significa dolor, no es más que el desmitificar que nada de eso en realidad somos, sino que somos el observador que simplemente desde una neutralidad está experimentando algo para verse a sí mismo. Por lo tanto, ahí es que viene esta parte de la rendición, de una entrega, desde un soltar y desde un confiar, que yo siento que es como una etapa súper desafiante para el alma. Es como, quizás como enfrentarte frente, valga la redundancia, frente a un espejo y ver todas esas vulnerabilidades, ver también tu simpleza, pero a la vez tu grandeza. Y es como encontrar, ¿no es cierto?, esa unidad que tanto se anhela para poder encontrar finalmente esa paz. Bueno, espero que esta reflexión hoy te sirva, te ayude. A mí también al mandar es decir, no al mandar, al crear este video, me maravilla también porque es como que de cosas que venía pensando, que han sido como cositas así sueltas, cuando las voy compartiendo es como que me van enseñando y voy integrando y me hace comprender más profundamente qué es lo que estoy aprendiendo detrás de esta experiencia y hacia dónde voy. Así que te agradezco por estar, si quieres compartir, comentar algo, y muchas gracias por estar aquí.